tal? ¿Cómo les va? Miren, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un segundo chance a México. Aplaza nuevamente la entrada en vigor del incremento a los aranceles. La fecha fatal ahora es el próximo 2 de abril y sin duda esto será viral. ¿Qué pasará en nuestra nación durante este periodo de casi un mes? Justo para analizarlo, hoy nos acompaña la maestra Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Sergio Negrete, economista, comunicador y académico. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, Juan. Pues vamos a entrar en materia. La verdad es que el anuncio de hoy es sumamente importante y partiendo de esto quiero preguntarles qué piensan de ello. ¿Es solo un respiro para México? ¿Ya podemos cantar victoria? Sobre todo porque no podemos estar así cada mes. Voy contigo primero, Mariana, por favor. Bueno, yo pienso que todavía no podemos cantar victoria. Sin duda fue una muy buena noticia porque me parece que de implementarse la medida de los aranceles a todas las exportaciones mexicanas o incluso aunque excluyan a los aranceles de la industria automotriz, pues podría dañar mucho a la economía mexicana. Entonces, qué bueno que no se van a imponer todavía los aranceles. Creo que en este caso aplica el más vale vivir al día que morir, pero hay un daño que ya está hecho y que eso también es importante mencionarlo. Yo creo que se ha dañado la confianza en los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, en la funcionalidad del TEMEC, y eso sin duda no le conviene nada a México, porque aunque el presidente... hoy después de la llamada se anunció que no estarán los aranceles durante un mes, pues todavía no queda claro realmente cuándo van a entrar en vigor, aunque dice que en un mes, podría ser que no, pero podría ser que sí. Entonces todo esto va dañando la confianza. En este momento nadie se siente, yo creo, con la energía ni la motivación para estar invirtiendo, para ampliar planes en algunos de los sectores que podrían estar afectados, ¿no? Entonces hay un daño que en este momento va a seguir y además hay que mencionar algo, el presidente Trump ha logrado objetivos a partir de utilizar esta estrategia de amenaza y al ser una estrategia efectiva para él y que le ha dado resultados que incluso presumió en su informe que hizo al Congreso durante esta semana, pues claramente esto lo va a seguir utilizando porque ha sido una medida efectiva que le ha dado resultados que ha presumido políticamente. Y es que no hay duda, Mariana, con personajes como Trump es prácticamente imprevisible todo lo que pueda suceder. En este caso, Sergio, ¿qué piensas? ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno de México al día de hoy, considerando esta fecha fatal nuevamente de aquí al 2 de abril? Mira, yo creo que lo que el gobierno de México ha estado haciendo es lo que hay que hacer. Uno, mantener la cabeza fría, evitar confrontaciones. No tenemos la potencia de Canadá, la simetría ni la cercanía que tienen los canadienses, que están bastante ofendidos con el comportamiento de Trump. Realmente no tenemos mucha alternativa, pero podríamos ponernos nacionalistas, enojados, confrontacionistas, muy, por decirte un ejemplo, a la López Portillo, por decir algo. Y no ha sido el caso de Claudia Sheinbaum. Ciertamente hay que mantener esta estrecha vereda en materia de seguridad. La entrega de los 29 fue algo bastante relevante, aunque su legalidad sea cuestionable, pero bueno, son pasos que se están dando. Ya se observa pues un claro viraje en materia de la estrategia de seguridad, que es algo que Trump quería conseguir y como ya dijo Mariana, lo está logrando de una manera extraordinaria. Con respecto a fentanilo no tenemos tantos números, ni muchísimo menos, pero de migración parece que está cayendo fuerte. Entonces, realmente, digámoslo así, México está cumpliendo con el paquete Trump. Trump es un proteccionista feroz, de eso que no haya duda, pero también le interesa mucho lo del fentanilo, le interesa mucho lo de la migración. Entonces, esperemos que quede satisfecho, pero ciertamente la incertidumbre a la que ya hizo referencia Mariana es gravísima y dañará la inversión, como está dañando los mercados financieros en los Estados Unidos. Si Trump en parte se está modificando su conducta o está pasando al mes a mes, es por México, quizás sin duda haya una parte Canadá también, pero sobre todo, me atrevo a decir, por el propio Estados Unidos y lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Sergio, ¿cómo convertir esto que es una crisis en una oportunidad? Y lo planteo porque yo he escuchado opiniones de algunos analistas que hablan de la reconfiguración de la economía, de pensar en el mercado local. ¿Cómo convertir esto en un plan que pueda favorecer a México?
Ay, ojalá hubiera una manera, no coincido tanto con esta perspectiva. Somos vecinos de Estados Unidos, es un gran mercado. Y aparte, esta diferenciación de mercado nacional, mercado interno y mercado externo, realmente nunca me ha parecido adecuada. Si tú tienes una potencia exportadora, tienes plantas, industria, manufactura, agricultura que está exportando a los Estados Unidos, eso es mercado interno. Le estás pagando a esa gente está empleada dentro de México. No hay manera de disasociar el mercado interno del externo. Tío, puedes aislar al país, pero eso te va a empobrecer. Entonces, realmente yo lo que enfatizaría es la gran relevancia de tratar de mantener, en la medida de lo posible, este eslabonamiento, esta cercanía con los Estados Unidos. Difícil como es ahora, lo reconozco, pero es una apuesta ganadora de largo plazo. Lo que no te reditúa mucho es tratar de aislarte. Yo sé que eso no es lo que están proponiendo colegas, pero de todas maneras vería siempre esta relación potente que existe entre mercado interno y mercado externo. Ahora, Mariana, ¿qué piensas en este sentido? ¿Coincides con Sergio? Es decir, ¿es complicado solo apostarle al mercado local? Esa es una pregunta. Y la otra en este sentido también, ¿qué piensas de la manera en que se ha dado la respuesta con estos aranceles espejos? Y yo también te pongo el 25. ¿Es buena estrategia? ¿Qué piensas de ambas cosas, Mariana? Bueno, yo creo que coincido con Sergio en el sentido de que no, el mercado americano y los, digamos, la actividad comercial que tiene México con Estados Unidos no es algo que se pueda sustituir, ¿no? El tamaño que tiene ese mercado pues es incomparable prácticamente con el resto del mundo. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas lo que perdamos ahí es una pérdida muy difícil de sustituir de otra manera y con otros países. Ahora, eso no significa que no esté bien que México se diversifique, por supuesto que sí, por supuesto que es una oportunidad para pensar en otras áreas del mundo, que está muy bien complementarlo, está muy bien estar un poco más diversificado, porque sí dependemos exageradamente de Estados Unidos, pero definitivamente eso no nos va a remediar ni a sustituir en caso de que las puertas se cierren. Creo que otro tema importante es hablar de esta negociación. A mí me parece también que la presidenta lo ha hecho bien. Yo creo que mantener la cabeza fría, como ella dice, ha funcionado. Creo que no tiene ningún caso que México responda también con aranceles en su caso, porque esto simplemente por la manera en la que están puestas las cadenas productivas nos va a dañar también el consumo interno aquí en México y vamos a terminar teniendo pues un mayor daño. Lo que queremos es minimizar el daño. Creo que lo que sí hace falta quizás, y no estoy diciendo que sea fácil y no estoy diciendo que sea algo que alguien pueda lograr con una personalidad como la del presidente Trump, pero sí creo que me parece que sería importante que nuestra presidenta trate de construir una especie de foro, una especie de instancia, ya que no se está usando a lo que es el World Trade Organization, ya que no se está usando eso, pues sería muy bueno construir una especie de foro. Es decir, lo que a mí no me gusta mucho es que ella esté como sola en las llamadas con él, ¿sabes? Es decir, yo creo que ahí lleva un poco ella las de perder. Otro aspecto que me preocupa es que los logros y los esfuerzos de México estén como un poquito no concentrados en un plan y en metas específicas y que estén como un poco al arbitrio, ¿no? del presidente Trump, a su discreción, valorarlos, ¿no? Entonces yo creo que formalizar esas negociaciones y trazar una ruta en donde sea como mucho más fácil que tengamos claros todos, que haya transparencia sobre cuáles son las metas que tiene que cumplir México para que nos pongan palomita, ¿no? Por decirlo de una manera muy llana y franca, porque sí siento que dejarlo como a la opinión del presidente. Claro, y perdón que te interrumpa, Mariana, pero ahí hemos visto, por ejemplo, muy activo al secretario de Economía, lo hemos visto al canciller. Yo quiero suponer que participan en el momento de las llamadas. Como bien dices, no puede estar ella sola, tiene que estar rodeada de asesores y en ese momento tiene previo una lluvia de ideas, qué sé yo, para que no esté sola. Ahora, pero no hay metas, ¿no? No hay metas escritas, no hay un plan escrito. O sea, yo creo que sí valdría la pena invitar al presidente Trump a decir, bueno, a ver, si cumplimos con todo esto, podemos decir que nuestra relación y nuestra conveniencia de estar juntos en el tratado, en fin, es que está funcionando la cooperación que yo estoy logrando.
O sea, porque si no, si se queda así, pues yo creo que él va a seguir en estos ires y venires en relación a si México lo está haciendo bien o mal. Sí, hablando de las respuestas, ya sea con aranceles, espejo, vis a vis, qué sé yo, el que se haya convocado al Zócalo fue una de las cosas más criticadas, que fuera parte de la respuesta, como no sé si esto forme parte de la estrategia, pero en este sentido, Sergio, yo he escuchado que tú te has fijado posiciones respecto a los aranceles estratégicos que pudieran ser una de las alternativas que estuviera planteando el gobierno. Cuéntanos de estos aranceles estratégicos y por qué podrían ser una opción. Podrían ser una opción, y que conste que no me gustan los aranceles, de como cualquier economista que se respete me atrevo a decir, y en eso coincido con Mariana plenamente, los aranceles nos harían daño. Hay que aclarar esto desde un principio, hay que ser absolutamente frontales. Pero, a ver, si tú haces una cuestión realmente muy estratégica, muy selectiva, de que dices, mira, en este estado nos exportan esto y le va a golpear a tal distrito de este congresista, o a este estado con este senador, o sea, hacer esa presión política no estaría mal, pero muy focalizado. Nada de aranceles generalizados, por favor, nada de 25% necesariamente, pero sí algo que pegue muy claramente en ciertos sectores, en ciertas áreas, y sí, en ciertas áreas políticas. Quizá por ahí hay posibilidades entonces de desatar una presión interna, un cabildeo interno hacia Trump, que finalmente es lo que más le importa y lo que más importa a los estadounidenses. El discurso de Trudeau en ese sentido fue magistral. Es decir, estadounidenses, no va contra ustedes. Esto lo está causando su propio gobierno. Esto no somos nosotros estamos respondiendo. Entonces, esa clase de actitud, pero digo, sí, focalizada hacia ciertos áreas, sectores, productos que sí lleven a una respuesta política por parte de ciertas personas con peso en la administración Trump. Mariana Campos, ¿qué piensas de este asunto de los aranceles estratégicos? Sí, yo creo que pueden funcionar de manera estratégica, muy específica, y me parece bien que hasta el momento no se esté usando. O sea, es decir, no tenemos idea cuánto va a durar como esta situación, de esta tensión y estas amenazas, por lo cual me parece bien como aguantar un poquito más, o que se haya aguantado por lo menos hasta este momento, porque si en México, como dijimos, no tiene mucho espacio, no tiene muchas armas, entonces hay que usarlas de manera muy estratégica y en el momento más indicado, ¿no? Para que no pierdan efectividad. Entonces yo creo que es un as bajo la manga que eventualmente se podría utilizar. Y también pues creo que hay que recordar que Estados Unidos es un país federal y yo creo que tiene uno de los federalismos más sólidos que hay en el mundo, y esto significa que los gobernadores tienen una posición muy relevante en la economía también, a diferencia de lo que vemos aquí en México, ¿no? Que tenemos gobernadores pues políticamente muy dependientes del gobierno central, ¿no? Con haciendas públicas muy debilitadas, con muy pocas facultades. Allá los gobernadores, los estados pueden crear sus propios tratados de libre comercio, con comerciales pues con otros países. Entonces yo siento, insisto, que tiene que llevar a más interesados a la mesa la presidenta y no quedarse sola en las negociaciones. Es decir, hay que invitar a los estados que van a ser afectados, a las economías locales que van a ser afectadas por esta toma de decisión del presidente Trump. En ese sentido, creo que también tendrían que ir los legisladores asociados a estas regiones, y a eso me refiero cuando ella no debe estar sola en las negociaciones, porque hay otros en Estados Unidos que tienen el interés de nuestra presidenta Claudia. Entonces, en ese sentido, creo que ha hecho falta esa estrategia y creo que es un instrumento poderoso. Vamos a ver, supongamos que llega el 2 de abril y se cumple de nueva cuenta la amenaza. En el peor de los escenarios, Mariana, ¿de qué tamaño podría ser el impacto para México? Hay quienes hablan del impacto como lo comparan con una devaluación, con una recesión. ¿De qué tamaño sería el golpe para nuestro país? Bueno, los bancos son los que han hecho las principales estimaciones sobre el golpe económico que esto implicaría para México, y hay distintas estimaciones en función, obviamente, de los supuestos, de la magnitud de estos aranceles y del tiempo que duren, ¿no? Pero para darles una idea, el Banco Base ha hecho una estimación suponiendo que los aranceles son generalizados del 25% para todos los productos
todas las exportaciones mexicanas que recibe Estados Unidos, estaríamos hablando de una caída de 4.5% del producto, ¿no? Luego hay otros escenarios que se han ido construyendo en donde los aranceles no duran tanto tiempo o son para algunos sectores, y ahí hemos visto que hay caídas desde el 0.5% hasta varios coinciden que como el 2%, ¿no? Entonces finalmente estamos como entre una caída del menos 0.5 al menos 4.5 en función de los aranceles y la temporalidad, y bueno, pues en cualquier caso el decrecimiento es algo que definitivamente afectará el empleo, afectará las finanzas públicas. Bien. Y no es para nada lo que requiere México en este momento, considerando que más bien lo que quisiéramos es aprovechar el fenómeno del nearshoring y que no lo hemos podido hacer. Sergio, ¿cómo traduces esto? ¿En qué se traduce como tal este impacto? Hablándole al ciudadano promedio, al ciudadano común, ¿cómo impactaría en el bolsillo? ¿Se hablaría de despidos? ¿Se ahuyentaría la inversión? ¿Cómo estaríamos entendiendo el posible impacto de los aranceles si llega el 2 de abril? Ay, sería gravísimo. Ya estas cifras que ha dado Mariana, habría un menos 0.5%. Que es el escenario optimista, vamos a decirlo así, de aranceles durante cierto tiempo, ya es muy grave. O sea, tú estás hablando efectivamente de pérdida de empleo, de que los salarios no subirían, realmente se mantendría un estancamiento salarial impresionante para aquellos que conserven su empleo. Entonces, no, es realmente un escenario muy en materia de finanzas públicas, bueno, se te ahonda el déficit, sin duda de manera significativa. Ahora, aquí hay que decir una cosa, México ya está en desaceleración. A lo que Trump añada, que no es menor, se agrega a ya el pobre crecimiento mexicano que se observó desde fines de 24, sobre todo, lo que se está viendo ya en 2025. La inversión extranjera directa se desplomó en el cuarto trimestre de 2024, sobre todo la inversión extranjera directa nueva, la más baja en términos reales desde 1985. La inversión total de 2024, la más baja desde 2012. Estoy hablando en términos reales. Lo que te quiero decir es que ya de por sí la economía mexicana no está boyante. No es que ahorita digas, bueno, se está desenganchando la locomotora estadounidense, pero nosotros traemos un propio impulso fuerte. No. Entonces, pero volviendo a las consecuencias, ciertamente graves. Pero reitero, a lo que ya estamos. O sea, en cierto modo, pues, esto es que nos está lloviendo sobre mojado y pues con todas las consecuencias que ello implica. Sergio, Mariana, ya para entrar a la recta final de esta charla, quiero retomar un poco lo que comentábamos acerca de la reconfiguración de la economía interna y los mercados internos o locales, porque muchos analistas han puesto como ejemplo el caso de China, que desde hace muchos años también está padeciendo la imposición de aranceles. Y la pregunta es muy concreta, desde su punto de vista, ya sé que no coincidieron al 100% con quienes piensan en este mercado local, pero ¿qué es lo que ha hecho China para que su economía esté avanzando y al mismo tiempo esté sorteando los aranceles que le impone Estados Unidos? Mariana. Bueno, yo no soy una experta en la economía china, tengo conocimiento del desarrollo de sus microrregiones, bueno, como las zonas económicas especiales, que de hecho en México también en algún momento se quiso impulsar un fenómeno de ese tipo, que es básicamente generar condiciones que favorecen la economía de mercado en ciertas regiones del país y que les funcionó tremendamente, ¿no? Pero a mí sí me gustaría aportar algo bien importante que creo que se puede hacer desde adentro y que no dependemos en ese sentido ni del humor de Trump ni de su agenda política, y me refiero al conjunto de reformas estructurales que México impulsó previo a que nos cayera este tsunami con Trump. Y yo creo que ahí el gobierno ha hecho un muy mal papel, ¿no? Porque lo que hizo el gobierno con estas reformas, me quiero referir especialmente a la judicial y al cierre de los organismos autónomos, fue degradar la calidad regulatoria del Estado de Derecho en México, que de por sí siempre hemos cojeado de ese pie. Entonces, ha sido un muy mal momento, fue una muy mala decisión. Estamos atravesando ahorita la implementación de una reforma judicial que es un verdadero desastre, y eso ya nos llevó a una, digamos, desaceleración económica. O sea, muchos de los indicadores que estamos viendo en este momento traen el resultado de esa reforma. Todavía no alcanzamos a ver los indicadores realmente de lo que nos está generando la incertidumbre con esta tensión que hay en la relación con Estados Unidos. Entonces, el gobierno de México no puede permitir que
si tenemos esta incertidumbre por Trump, además este gobierno continúe generando incertidumbre en nuestra economía. Eso es lo que simplemente yo creo que no puede pasar, y a mí me parece que sí, la presidenta Sheinbaum tiene que hacer, revisar esa reforma. En mi opinión debería de pararse, debería de posponerse, revalorarse, porque necesitamos generar certezas sobre México. No añadirle incertidumbre. Entonces yo creo que ahí sí tiene que haber un cambio de planes. Y también en el caso de los organismos autónomos, las reformas que están sucediendo ahorita tienen que garantizar que haya regulación en distintos sectores económicos, como el de energía, como el sector de la competencia económica. Tienen que estar muy bien regulados, con estructuras profesionales, con distancia de los asuntos políticos. Y si no se garantizan estas reformas, no se dan ese tipo de garantías, simplemente el gobierno de México está contribuyendo a la debacle económica de nuestro país. Sergio, ¿tú qué piensas de estas dos preguntas? Hablábamos también del tema de China. No sé qué consideras respecto a cómo se han manejado ellos, y también si coincides con Mariana respecto al trabajo que ha desempeñado el gobierno federal y cómo se vino a juntar este asunto con las reformas y con el regreso de Donald Trump. Mira, de lo muy poco que sé de China, en ese sentido estoy muy al parejo, lo que no podemos hacer es tratar de inflar la demanda interna vía créditos fáciles, o sea, vía el sistema financiero. Eso es una bomba de tiempo que trae China, que le puede explotar de una manera brutal. No tenemos el margen ni los recursos, pero aparte, aunque los tuviéramos, ese sí fue una salida falsa por la que recurrió el gobierno chino, y que espero que, bueno, no va a ocurrir, porque el gobierno mexicano aparte no tiene la facilidad ni la clase de sistema financiero que puede impulsar esta clase de cuestiones, afortunadamente. Entonces, ahí ya hay algo que hay que evitar. Y debo apuntar, el crecimiento chino se ha desacelerado en forma importante. No es que no siga creciendo, vaya que sí, pero ya no a las tasas tan impresionantes que tenía. O sea, no es que no les haya pegado la cuestión externa, y sobre todo estos aranceles que se han puesto ya desde hace tiempo. Ahora, por lo que dice Mariana, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, lo ideal es que se revirtieran por completo las reformas, que ese plan C, de hecho, ojalá nunca hubiera existido, que nunca lo hubiera anunciado el presidente López Obrador en su momento, que nunca lo hubiera tomado la presidenta Sheinbaum, que nunca hubiera aceptado plenamente todo y cada uno de sus postulados. La palabra que ha usado Mariana es que es muy adecuada, es un desastre. Entonces, va a ser fácil culpar al presidente Trump de la desaceleración y qué mal está México y qué mal ha evolucionado México, porque el presidente Trump sí está agregando algo muy negativo, no digo que no, pero es un balazo en el pie. Sí es un balazo en el pie que nos hemos dado nosotros mismos. Y la caída de la inversión, tan brutal que ya comenté, se explica por el plan C. Ahí todavía ni Trump entraba de presidente, apenas había ganado la elección, cuando ya se había desplomado la inversión extranjera en México. Bien, pues, no hay manera, no hay forma de revertir esto. Y la presidenta Sheinbaum insiste una y otra vez, no, todo va a estar bien. No funciona con palabras, no funciona haciendo anuncios rimbombantes de que Netflix va a invertir $1,000 millones en 4 años. Así no funciona esto. Necesitas certidumbre jurídica del sistema de los reguladores, como apuntó Mariana. Y esto no está ocurriendo, por desgracia. No creo que vaya a ocurrir. Ya dijo la presidenta Sheinbaum que va en lo que es la manifestación o lo que sea del domingo, ahora se va a poner a explicar la reforma judicial. Bien. Bueno, a tratar de justificarlo. Entonces, bueno, no hay, por desgracia, mucho para dónde hacerse en este sentido. Pues Sergio, Mariana, la verdad es que estamos viviendo un momento histórico, y les decía, esta charla será viral porque pues, nos han enriquecido muchísimo con sus opiniones, y también les decía, esto no le va a gustar a mucha gente, seguramente que no van a coincidir. Pero antes de cerrar, Mariana Campos, en una palabra, por favor, ¿cómo podrías definir lo que ha estado sucediendo, el anuncio de hoy y lo que viene? En una palabra, por favor. Estamos en una especie de agonía, de la que ojalá podamos salir pronto. Sergio, la misma dinámica. ¿Qué piensas de este asunto en una palabra? Incertidumbre, brutal. Incertidumbre y agonía. Pues ojalá que el panorama cambie, que dentro de un mes estemos pues hablando de una situación completamente diferente. Por lo pronto les agradezco mucho, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, y por supuesto también agradezco a Sergio Negrete, economista, comunicador académico. Muchísimas gracias a los dos.
Pero sobre todo, gracias a ustedes. Ya lo saben, lo que platicamos aquí hoy será viral.